Ser podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en Hoy por Hoy, en esta mañana de lunes, muy lunes, como comentábamos aquí, Cristina Monge y yo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, pese a todos los lunes que es hoy. Sí, o sea, los lunes siempre son muy lunes, pero el de hoy es más lunes. No sabemos por qué. No sé por qué. Pero el de hoy es más lunes. Debe ser la luna o algo así, ¿no? No sé, la luna o la resaca de Eurovisión, las elecciones, que empieza a hacer calor también. También. Ignasi Guardans, buenos días. Hola, me apunto a eso de muy lunes. ¿Verdad? Sí, está bien. El de hoy está muy está lunes. Bien encontrado. Antón Losada, buenos días. Buenos días. ¿Más lunes que otros o igual que otros? Yo estoy en el domingo aún. ¿Tú estás en el domingo aún? A mí no me liéis. Tú no tienes una hora menos, tú tienes un día menos. Eso es, a mí no me liéis con Se ha quedado en el escrutinio portugués. Sí. Vamos a empezar, que hay mucha cosa, hay mucha actualidad internacional, porque ha sido un fin de semana de elecciones europeas. Pero vamos a empezar hablando de Eurovisión. ¿Alguien de vosotros la vio? ¿Vio el festival? Sí. Yo vi las votaciones por puro morbo, porque había mucho morbo antes de saber qué iba a pasar. Votaciones, festival, Guardans, ¿tú, Antón? No, yo Eurovisión no está entre mis. Yo soy más de siniestro total. Vale. No es mi estilo, no es mi. Yo vi también. Yo vi el festival, canciones y votación, porque me iba a dormir, pero al final me quedé un poco por el morbo, como decía Cristina. No te justifiques. No, es verdad. Sánchez. No, sí he empezado diciendo No que me quedé a ver las canciones, que tiene más mérito, porque mira, las votaciones al menos tienen morbo. Lo que tiene mérito es aguantar las canciones. Bueno, esta vez ha habido polémica, bastante polémica, porque en las semifinales del pasado jueves Radio Televisión Española decidió que los presentadores del espacio en España leyeran un mensaje en el que hacían un llamamiento a la paz y recordaban a los 53.000 palestinos muertos cuando daban paso a la actuación de Israel. Después los organizadores amenazaron a España con multas por cualquier referencia a la masacre de Gaza y entonces, a pesar de las amenazas, lo que hizo la televisión pública española es emitir un mensaje, un texto con fondo negro y unas letras blancas al inicio de la gala en el que se podía leer: frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción, paz y justicia para Palestina. Bélgica, donde por cierto gobierna la derecha, fue incluso más allá y su televisión decidió no emitir la actuación de Israel, colocó un rótulo con fondo negro cuando salió la representante israelí y un texto que decía: condenamos las violaciones de derechos humanos por parte de Israel, además están destruyendo la libertad de prensa, interrumpimos esta emisión. Bueno, el caso es que a esta polémica se suma otra, porque resulta que Israel fue el país más votado en el voto popular y fue el más votado por los espectadores españoles, también por los espectadores belgas y de otros países, porque insisto, la canción israelí fue la que obtuvo más votos de la votación popular entre los espectadores. Mario Lourido, buenos días. Buenos días, Ángeles. Dice el festival que los votos que se recibieron de España durante la final fueron más de 140.000, pero desde la televisión pública española dicen que esos resultados de televoto no están desglosados y quieren saber de dónde vienen todos esos votos a Israel. Sí, porque hay mucho mosqueo con Israel. Arrasó en el televoto en España y en más de una decena de países. Vaya, es que casi gana. El público le dio a su cantante la máxima puntuación, 12 votos, cuando el jurado profesional pues consideró la canción del montón, vaya, mediocre. El respaldo del televoto a Israel fue tal que solo un país, Polonia, no le dio votos del público. Así que hoy Radio Televisión Española va a pedir por escrito a la Unión Europea de Radiodifusión esa auditoría con los datos desglosados que concrete cuántos votos recibió desde España cada país y cómo. Solo se sabe que fueron 142.000, el 80% online, el resto por llamada de teléfono o SMS, y se van a unir más países a esta solicitud. Y hay que recordar, Ángeles, que Israel ya admitió el año pasado que se gastó mucho dinero en campañas para movilizar el voto a Israel. Hay expertos en Eurovisión que apuntan a que en esta ocasión movilizó incluso a sus embajadas. Tampoco se puede olvidar que Israel
eligió como representante a Yuval Rafael, una víctima de los atentados de Hamas el 7 de octubre de 2023. Televisión Española va a pedir también una revisión del televoto, un sistema que permite, por cierto, votar hasta 20 veces, porque cree que los conflictos bélicos están condicionando a la gente. Nada más aterrizar en Barajas, la directora de comunicación de la corporación, María Izaguirre, decía... Y a partir de aquí, pues lo que hay que ver, yo creo que es pues un poco hacia dónde va el festival, ¿no? Ese sistema de votación donde lo que debería primar es el talento y el arte. Esto eleva la tensión entre Radio y Televisión Española y la Unión Europea de Radiodifusión, que censuró toda crítica contra la masacre en Gaza. Amenazó, como decíais, con multas si los comentaristas volvían a repetirlas. La Unión de Radiodifusión dice que el festival es apolítico. Pues no lo parece. El ministro israelí de la diáspora escribió en X este mensaje dirigido a Pedro Sánchez. Los españoles han hablado y la bofetada la hemos escuchado aquí en Jerusalén. Televisión Española ya pidió hace unos meses abrir un debate sobre si tiene que participar Israel, porque los organizadores sí vetaron a Rusia por la invasión de Ucrania, pero el rasero no está siendo el mismo con Israel, que provocó con sus ataques la semana más mortífera en Gaza, coincidiendo con Eurovisión. Hay otro dato relevante, Ángels. El principal patrocinador del festival es Moroccan Oil, es una multimillonaria empresa israelí de cosméticos que se encarga también de todo el estilismo de los artistas y que tiene su sede en Nueva York. Pues Mariola, muchísimas gracias. A ti, hasta luego. Y como tenemos una autoridad en la materia sentado entre nosotros, porque Ignasi Guardans fue director de Asuntos Públicos y Comunicación de la UER, Ignasi, voy a empezar por ti. ¿Qué te parece esta polémica? Bueno, me parece que como todas las polémicas complejas, pues hay que dividirla en los distintos tramos que tiene, ¿no? Y no ir a la brocha gorda. Ya sabéis que aquí es lo que intentamos, ¿no? No ir a la brocha gorda. Entonces creo que se mezclan varias cosas. Se mezcla un sistema de voto, pues que no es un voto democrático como sería para unas elecciones, en la que efectivamente desde un mismo teléfono se puede votar 20 veces y por tanto, pues eso exige una auditoría, una revisión, cuando el voto pues se puede instrumentalizar. Yo no creo que aquí hayan intervenido robots, sino que ha habido efectivamente una activación política, de intencionalidad política para salir a votar, dirigida desde las embajadas, desde comunidades plurales y desde la extrema derecha como reacción a la situación. Ese es un ángulo concreto en el que yo no tengo ninguna duda en criticar el sistema, cómo funciona, porque se puede instrumentalizar. Luego hay un tema político más de fondo, que es que se le está pidiendo a una organización que haga lo que sus accionistas no han hecho. Quiero decir, ¿qué es Eurovisión? Eurovisión es un club de radiotelevisiones públicas. E igual que Radio y Televisión Española, pues al fin y al cabo depende del Parlamento. Las distintas televisiones públicas, cada una con su matiz jurídico, pues depende del Parlamento, directa o indirectamente, de su país. Y por tanto, cuando hablamos del doble rasero entre Rusia y Palestina, que lo hay, no es un doble rasero, es una Eurovisión, es un doble rasero en los accionistas, entre comillas. Es decir, es evidente que Francia, por poner un ejemplo, o que Italia, o que la BBC, el Reino Unido, no está tratando igual a Ucrania que Gaza. Y por tanto no se le puede pedir a los gestores de la UER, a los gestores de Eurovisión, que hagan lo que el Parlamento británico no está haciendo. Lo que el Foreign, digo porque la BBC es muy importante, o a la ZDF, que es uno de los más importantes, la televisión alemana, pues mientras el Bundestag no trate igual o no sancione a Israel, y no lo está haciendo, pues no se le puede pedir a la ZDF que lo haga. Y por tanto a mí me parece un error que desde Televisión Española se esté intentando pedir que una organización haga lo que las autoridades políticas que tiene detrás no hacen. Y en ese sentido creo que está pues saliéndose de su papel Televisión Española, que tiene todo el derecho, por supuesto, sus periodistas a criticar duramente pues la salvajada o el genocidio, yo uso esa palabra ya, en Israel, no es problema, pero convertir esto en una guerra proxy contra la organización llamada Unión Europea de Radio y Televisión / Eurovisión, pues me parece un grave error, ¿no? Por tanto, separaría que haya un sistema de voto mal hecho, que se hayan cometido errores desde el punto de vista de comunicación de la organización, con esta especie de cosa de pedirle a una organización algo que quien tiene que pedir los ministerios de Exteriores, el gobierno de España, y tiene que ir a pelearse con Starmer, pelearse con los alemanes, y entonces cuando haya un consenso
político en Europa, pues entonces te aseguro que la UER aplicará, porque son sus accionistas los que habrán tomado ese consenso. Bueno, yo como sé que Ignacio Guardians es una autoridad en la materia, le escuchaba muy atentamente a las 6:30 en las claves, ¿no? Y Ignacio hacía una reflexión que me llamó la atención, que decía, este festival que nació para unir culturas, para unir el mundo de la música, del arte, etcétera, pues en estos momentos se ha convertido en una expresión más de todo lo que no nos une, ¿no? Y de hecho de todas las brechas que hay allí. Efectivamente, yo no sé si alguna vez eso fue real, ¿no? Si alguna vez ese principio se cumplió como tal, pero hace mucho que dejó de serlo. Y en este caso, en estos últimos años, y estoy pensando tanto en el sábado pasado como en el año pasado ya también, Israel es el primero que hace de Eurovisión un campo de batalla. También sorpresivamente el año pasado España le dio los 12 votos populares, entre comillas, como decía también Ignacio esta mañana en las claves, a Israel de una forma también muy sorprendente, y después efectivamente se supo que el gobierno israelí había estado invirtiendo una cantidad importante de dinero en movilizar esos votos, ¿no? Cuando esto sucede es que ni festival, ni música, ni nada de nada. Estamos hablando de un nuevo campo de batalla geopolítico, en este caso con un genocidio como telón de fondo. Es muy lamentable que mientras los europeos estábamos viendo a nuestros representantes, a las canciones y a las votaciones, en esos momentos Israel volvía a bombardear y a masacrar con decenas de muertos en los mismos momentos en que el festival se producía, ¿no? Yo creo que esos festivales, efectivamente, que se han convertido en lo que se han convertido, otra cosa es que no nos gustaría que fuera así, pero de facto lo son, no pueden permanecer callados. Y es verdad que son los estados que componen la Unión de Eurovisión los que tienen que tomar decisiones, pero la responsabilidad última está en la bandera de esa Eurovisión, es decir, de esos festivales. Por lo tanto, yo fui de las que se alegró cuando empecé a ver por redes sociales, porque en esos momentos no tenía la tele encendida, pero cuando empecé a ver por las redes sociales que efectivamente España había emitido ese anuncio y que los presentadores españoles habían hecho esas alusiones. A partir de aquí, yo creo que es muy importante la idea que ha lanzado la directora de Comunicación de Televisión Española, ¿no? Yo creo que hay que pensarse muy bien este festival qué supone y para qué está en estos momentos. Y me gustaría que se iniciara una reflexión y que no estuviéramos el año que viene otra vez con la misma cantinela, nunca mejor dicho, sino que bueno, pues que fuéramos conscientes realmente que eso, o sea, es un momento de festival de música, de arte europeo, o es un campo de batalla donde Israel está invirtiendo mucho dinero y de momento está llevándose unas cuantas batallas. Antón. Es que no sé, a mí me parece todo tan propio de Eurovisión. Bueno, me llama mucho la atención hoy que hay parte de la prensa conservadora española que culpa del resultado de Melody a Pedro Sánchez. Bueno, esta es otra. Es que esto quería llegar yo después. Derivada, sí. Esta es otra derivada, ¿eh? Que me resulta de lo más churrigueresco que he y visto. La cuenta oficial del Partido Popular en Twitter, ¿eh? No de Nuevas Generaciones, de la cuenta oficial del Partido Popular en Twitter. Bueno, en fin, ya sabemos que Pedro Sánchez tiene las espaldas muy anchas y seguramente esto es culpa de él, ¿eh? O sea, yo no lo voy a discutir aquí, que no quiero que después salga alguna comunicadora señalándome en una lista de periodistas que no son lo suficientemente críticos con Pedro Sánchez, haciendo listas de tertulias más críticas, menos críticas, desde su acreditada independencia, ¿no? Entonces, como no quiero que me señalen, yo seguro que es culpa de Pedro Sánchez. Dicho esto, hombre, llamarle voto popular a algo que te cuesta 0,99 céntimos y puedes hacerlo 20 veces desde el mismo teléfono, en fin, reservemos la palabra popular para otra cosa. Pues esto es un negocio de mensajería que tiene montada la UER y las televisiones, que me parece muy bien, es muy legítimo. Si la gente tiene 20 euros para gastárselo en eso, pues adelante, pero eso no es voto popular, es otra cosa, es una manera de monetizar el Festival de Eurovisión. ¿A eso le queremos dar trascendencia política? Por supuesto, es que Eurovisión siempre la ha tenido. Estos días está en Movistar la serie de la canción La La La. Sí. Es que no, Israel no ha inventado nada nuevo, ni está haciendo nada que no hayan hecho casi todos los países que han participado en Eurovisión desde que Eurovisión es Eurovisión. Y cada vez que un país europeo ha tenido problemas de imagen, problemas diplomáticos, Eurovisión siempre ha sido, lo cual es lógico. Es decir, ¿cuál es el escenario que pretende la UER? Que el festival sea completamente ajeno a lo que pasa en el mundo, a lo que pasa a su alrededor. Es que sería tan absurdo ver a un montón de brillis cantando canciones de un gusto, a mi juicio, discutible, mientras el mundo arde a su alrededor, ¿no? Sería como la escena esta del Nombre de la Rosa, cuando se juntan
las autoridades de la Iglesia, mientras todo arde a su alrededor, para discutir si Jesús era o no dueño de las ropas que vestía, ¿no? Pues lo mismo. Entonces, yo no entiendo muy bien, yo sigo la lógica de Ignasi y la asumo y la comparto, pero me falta un detalle. No recuerdo que ningún gobierno de los que ha mencionado haya prohibido a sus ciudadanos criticar a Israel. Sin embargo, la UER sí. Se lo ha prohibido a los comentaristas, a los asociados. Claro. Entonces, claro, en eso sí que toma la iniciativa. Totalmente. Bueno, no. Sí. Y incluso ha amenazado a Radio Televisión Española, cosa que me parece cuando menos sorprendente, ¿no? Es una sociedad un poco rara en la que se te amenaza de esa manera. Bueno, a mí me parece muy bien que se permita que participe Israel, entre otras cosas porque yo creo que Israel como país y el pueblo israelí como país tiene una cuota parte de responsabilidad, pero no es el principal responsable de lo que está pasando. No confundamos a Israel, al pueblo judío, con el gobierno de Netanyahu, ¿no? Pero hombre, si participa, pues oye, si alguien lo quiere criticar, pues es muy libre, y si el público le quiere abuchear, pues es la esencia. Eso sí que es voto popular, entre comillas, o manifestación pero entonces popular, habría ¿no? que aplicar el mismo criterio a Rusia, ¿no? O sea, si a mí me parece muy... Bueno, como bien decía Ignasi, si los países tienen ese doble rasero, pues la UER es las televisiones públicas, a fin de cuentas, no van a hacer cosas muy diferentes a las que hacen sus gobiernos. Hombre, la comparación... Tampoco, y termino, tampoco creo que sea... Yo no mezclaría los temas, ¿no? Si estamos hablando de lo que ha pasado en Eurovisión, yo me centraría fundamentalmente, hombre, voto popular no es. 2, el festival siempre ha sido político, y es que es normal que sea político, porque es un acontecimiento que tiene un impacto global enorme, y que a lo largo de la historia hemos visto a muchos países de todo signo y de toda condición utilizarlo para resolver problemas de marketing político, y en todo caso, bueno, que se quiera auditar el voto popular, bueno, me parece muy bien, pero insisto, quitemos lo de popular. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Cristina Monge, Ignasi Guardans y Antón Losada. Ignasi, que tenías la palabra. Sí, porque, hombre, quería decir que en el sentido de que esto es político y tal, o no, quiero decir, yo no he visto a los cronistas deportivos de Televisión Española, pues cada vez que aparece en los Juegos Olímpicos, cada vez que aparecía China diciendo, por cierto, está China que está efectivamente pues matando los uigures, ¿no? Ni siquiera con Israel, en realidad, ni siquiera pues con todos los demás países. Quiero decir, se puede, si se quiere, y no es una cosa de silencio cómplice y todas estas cosas que se dicen, ¿no? Que a mí me parecen absurdas. O sea, es perfectamente posible llegar a un pacto en el que se aísle algo. Que a partir de ahí, en el caso concreto de Israel y de lo que está ocurriendo en Gaza, nos duele especialmente y nos cabrea especialmente, estoy totalmente de acuerdo. Y por tanto, a veces hay que tragar muchos sapos. Pero objetivamente no es verdad que Televisión Española, cada vez que aparece en pantalla alguien que viola los derechos humanos, lo diga en antena. Simplemente es falso. No lo hace en el ámbito deportivo, no lo hace con las selecciones internacionales y no lo hace con los Juegos Olímpicos. Y por tanto, no tengo del todo claro por qué lo tiene que hacer aquí. Pero yo creo que algo que hemos coincidido todos es que Eurovisión, yo voy a ser más suave que ha sido Antón, porque yo no lo sé, pero que Eurovisión, yo no sé en sus comienzos, la verdad es que no tengo ni idea, pero hace muchos años que dejó de ser algo ajeno a las tensiones geopolíticas que se suceden alrededor de Europa. Y insisto en esa idea porque ya el año pasado lo vimos, es que esto no ha sido nuevo de ahora, es que ya el año pasado vimos cómo Israel empleaba dinero y empleaba sus artes para movilizar, voy a ser suave, movilizar voto a su favor. No solamente eso, si repasamos las redes sociales de las horas previas a las votaciones, veremos que destacados dirigentes de la ultraderecha de este país, del entorno político y mediático de la ultraderecha, hacían públicos sus tuits diciendo los 20 mejores euros invertidos del año. Incluso alguna decía, voy a votar a Israel antes de escuchar la canción. No era de la ultraderecha, era de la derecha. Sí. Bueno, pues vimos varias, efectivamente vimos varias, ¿no? Es decir, hay una intencionalidad política más que evidente en todo lo que rodea a estas últimas, sí. Por lo menos a los últimos, insisto, yo no sé si en el pasado no fue así, también, pero pues ya Cristina, está. Pues ya está. Cuando el jurado de Televisión Española, el jurado profesional, decide darle 0 puntos a Israel, perdonad, también está siendo político, porque yo no me creo, bueno, pero es una opinión personal, pero no me creo que considerara que tenía 0 puntos, o sea que también fue político el jurado profesional, solo que en sentido contrario.
contrario al pseudovoto popular. Yo no sé si utilizaría el periodismo deportivo, con todo mi cariño para los periodistas deportivos, como ejemplo de neutralidad política. En la hora de oír comentarios y a la hora de sacar banderas y a la hora de alabar o criticar a determinados países. Pero es que es que hablamos de la política como si fuera algo de lo que hubiera que salir corriendo. Claro. No, la política forma parte de la vida. El Festival de Eurovisión sucede en el mundo real. Aunque se vea en televisión y aunque no parezca real, por lo menos para mí, sucede en el mundo real y la gente se manifiesta y se posiciona y no pasa nada. Es que yo creo que el problema aquí ha sido fundamentalmente por parte de la OER intentar hacer un festival aislado completamente de lo que está pasando, cuando es un empeño completamente absurdo, porque el jurado ha sido político. ¿Y qué? Pues ha sido político, ¿qué le vamos a hacer? Es que la política forma parte de la vida, no se puede... No, yo aquí aparto mis convicciones, y voy a votar solo en función de mi gusto musical. Bueno, para eso está el jurado profesional, que se supone que es de lo que se dedican y lo que saben, ¿no? Entonces yo, sinceramente, creo que el problema radica, creo que radica en darle valor político, algo que no lo tiene, que es algo que tú compras por 0,99 céntimos y puedes repetir 20 veces. O sea, darle significado político a eso sí que es criticable. Ahora, que la política entregue Eurovisión, hombre, salvo que pretendamos un festival que se celebre en Marte y donde los participantes y el público estén encerrados sin conexión con la realidad desde 40 días antes del festival, pues claro que va a entrar la política. Es que lleva entrando desde que se fundó Eurovisión. Muy de acuerdo con esto último, Antón, pero yo sí que creo que tiene un valor político. En el momento ¿El del 0,99 euros? No, en el momento en el que el Estado de Israel organiza una campaña orquestada para movilizar voto a su favor y lanza mensajes en ese sentido, sí, lo reconoció. Bueno, pues no le llames el año voto pasado. Popular, porque no lo es. Vale, no, pero en eso yo creo que hemos estado de acuerdo los tres o los cuatro, de que de voto popular no tiene nada. Ahora bien, que hay una estrategia política detrás por parte de Israel de movilizar voto a su favor, eso, como un elemento de intentar plasmar una supuesta adhesión europea, y solamente faltó ya después el famoso tuit, ¿no? Por parte del responsable del gobierno de Israel, diciéndole a Pedro Sánchez, le bofetón se ha oído hasta pero aquí. No solo, entonces, efectivamente, hay una pretensión política clarísima. Pero no solo por parte de Israel, hoy no tiene más que ver alguna portada de algún medio español, vuelvo a insistir, Pedro Sánchez culpable. Por cierto. El mal resultado de España es culpa de Pedro Sánchez. Por eso yo creo que Televisión la Española, prensa conservadora. Yo creo que Televisión Española... estábamos hablando eran de representantes del entorno político-mediático de la derecha y de la ultraderecha. Ergo, ¿hay un sesgo político? Evidente. Claro. Yo creo que Televisión Española no debería darle más bola a este asunto. Pues eso. ¿Vas a pedir una auditoría de qué? Si es una cosa que se compra por 0,99 euros, hombre, es que es como estos mensajes de los reality shows, es para monetizar el festival. Entonces no le des tú una trascendencia que no tiene. Ignacio, cierro contigo. Más que una auditoría, sí que está claro que eso se tiene que cambiar, porque justamente lo que sí tiene hoy el voto popular es un peso político, un peso mediático superior al que tenía este voto hace tiempo. Pero es verdad que en Eurovisión se vota con criterios que no son solo musicales desde siempre, y San Marino vota a Italia, y se participa también, se votan entre ellos, etcétera. Esto ha sido siempre así. Lo que no es así es el tono de odio que tiene en este momento. Esto no es así en la historia de Eurovisión, por tanto no se puede decir que ha sido siempre así. Es un tono muy divisivo que evidentemente lo provoca la situación que hay en Gaza. Esto es nuevo y es más peligroso para el propio futuro del festival. El caso es que mientras se estaba produciendo el festival de Eurovisión, mientras estaban cantando, mientras se estaba votando, Israel seguía masacrando la franja de Gaza, seguía practicando ese genocidio, porque además este ha sido un fin de semana especialmente sangriento en la franja. El ejército israelí ha asesinado allí a más de 150 palestinos en las últimas 24 horas y el gobierno de Netanyahu ha anunciado que van a ampliar sus operaciones terrestres. Pablo Morán, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Está justificando Netanyahu esta oleada de operaciones militares tan intensas porque dice que van a servir para rescatar a los rehenes todavía en poder de Hamás y acabar con el grupo terrorista. Y eso es justo lo que Israel no ha conseguido en 19 meses de asedio a la franja, que han provocado, recordemos, más de 53.000 víctimas palestinas. Pero ahora dice que sí, que lograrán completamente la victoria, decía Netanyahu anoche, después de que el ejército israelí anunciara el inicio de esta nueva ofensiva con la que se volverá a dividir la franja en dos y que vuelve a rondar zonas sensibles para la población palestina, como son los campos de refugiados y también los hospitales. Como el hospital indonesio, al norte de la franja, sometido, como cuenta este palestino, al acoso de los soldados y los tanques israelíes.
en las últimas horas. Bueno, con esta ofensiva Netanyahu desafía a Estados Unidos, que presiona a favor de un alto el fuego en Gaza, y para contrarrestar esas presiones, el primer ministro anunciaba anoche también que va a permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, la mínima imprescindible. Aseguran que quieren evitar lo que realmente han provocado después de más de 2 meses de bloqueo en la franja, que es la hambruna que afecta a miles de palestinos, incluidos niños. Pero esas son, Ángels, las dos decisiones, los dos movimientos que toma Israel justo cuando estábamos viendo Eurovisión el sábado por la noche. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. En el abierto, Cristina Monge, Ignasi Guardans y Antón Losada. Vamos a cambiar ya de asunto y vamos a esa especie de carrusel electoral de este fin de semana en Europa, porque ha sido jornada electoral, ha habido elecciones en 3 países europeos que nos dejan un poco la fotografía de algunas de las corrientes más importantes que recorren el continente y la Unión Europea. La primera parada nos lleva hasta Portugal. Corresponsal en Lisboa, Brais Suárez. Buenos días. Hola, buen día. Han vuelto a ganar los conservadores en Portugal, la coalición conservadora que ya gobernaba, pero hay varios elementos que son en realidad la noticia. Por un lado, la gran pujanza inédita en Portugal de la extrema derecha, que todavía puede pelear por la segunda posición en estas elecciones, por ser la segunda fuerza en escaños, y por otro, la forma en la que se han derrumbado los socialistas y de hecho toda la izquierda, dando lugar al parlamento más derechizado de la historia de Portugal y aún así fragmentado y con la incógnita de qué alianzas se van a tejer. Sí, desde luego, tan imponente como el resultado de la extrema derecha es la caída de la izquierda. Los socialistas han pasado de 120 diputados, una mayoría absoluta en 2022, a 58 ayer, menos de la mitad. En la derecha se dibujaba un pacto bastante claro, que era el de conservadores y liberales, pero no les dará para alcanzar la mayoría absoluta. Montenegro ha repetido mucho su no es no a la extrema derecha, pero hay ciertas ambigüedades, porque durante la última legislatura el conservador se reunió varias veces en secreto con Ventura, pero también sabe que no es un socio fiable. De madrugada, Montenegro insinuaba que tendrá que gobernar con mucho diálogo. O povo quer que este governo e este primeiro-ministro respeitem e dialoguem com as oposições. Mas o povo também quer que as oposições... Dice que el pueblo quiere que este gobierno y este primer ministro respeten y dialoguen con las oposiciones, pero el pueblo también quiere que las oposiciones respeten y dialoguen con este gobierno y este primer ministro. Por su parte, Ventura ya se posiciona como la alternativa a Montenegro y no como un apoyo, así que con el triunfalismo de anoche también ponía un poco en duda una coalición. Lo escuchamos. Nós não vencemos estas eleições, mas fizemos história, acabamos com tudo o que aconteceu neste país nos últimos anos do ponto de vista partidário e não tenham dúvidas, nada ficará como antes en Dice que no han vencido estas elecciones pero han hecho historia, han acabado con todo lo que pasó en este país en los últimos años desde el punto de vista partidario y dicen no tengan duda, nada quedará como antes en Portugal, superamos al partido de Mário Soares y al partido de António Guterres. Entran con una especie de revanchismo histórico. Yo creo que es el partido que más alusiones hace a la revolución del 25 de abril y sin duda por causas distintas a las habituales. Ahora, a falta del reparto de 4 escaños del voto extranjero, podrían superar a los socialistas. Además, el planteamiento de Montenegro, que ha forzado estas elecciones, era someterse al juicio ético de los portugueses. Cuando se descubrió todo lo que había detrás de Spinum Viva, su empresa familiar, la oposición dejó pasar 2 mociones de censura, interpretaban que a nadie le interesaban las elecciones, pero instituyeron una investigación parlamentaria contra Montenegro. Entonces, este llamó a un voto de confianza, sabiendo que lo perdería, y ya desde el inicio de la campaña los sondeos no lo penalizaban, y así ha sido. No lo penalizan a él por sus ocultaciones de la verdad, ni a Chega por casos muy graves de miembros importantes como prostitución de menores, robo, violencia de género. Ha pesado más este año de gobierno muy electoralista, de elevado gasto público y el recuerdo de los 8 años anteriores de socialismo con una política económica muy estricta y cuando empeoró y mucho el nivel de vida de los portugueses. Brais, muchísimas gracias. Un abrazo. Esto en Portugal. Había también elecciones de mucho calado en Rumanía, porque se trata igualmente de una repetición electoral, pero en este caso porque los anteriores comicios tuvieron que ser anulados por injerencias de Rusia. Antonio Martín, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Y esta segunda vuelta de las presidenciales se llegaba otra vez con la alargada sombra de Putin, con un candidato de extrema derecha, prorruso, antieuropeo, que podía redefinir el rumbo de Rumanía y meter a otro putinista dentro de la Unión, pero ha ganado el candidato liberal y proeuropeo. Sí, Rumanía ha evitado
finalmente un gobierno de extrema derecha después, como decías, de un periodo electoral muy convulso con esa repetición incluida. Las elecciones, en todo caso, dejan la imagen de un país partido en dos. El candidato reformista y europeísta, que es Nicu Jordan, actual alcalde de Bucarest, ha logrado reunir finalmente el voto que no quería un gobierno ultra, algo que no parecía muy seguro porque los socialistas no acabaron de pedir el voto para él, pero al final lo ha conseguido, aunque eso sí avisaba. Mientras los que votan a la extrema derecha no sientan que el Estado trabaja también para ellos, van a seguir siendo hostiles, reconocía anoche Nicu Jordan ante la prensa internacional, consciente de que las desigualdades económicas y también la corrupción han estado detrás del auge del voto ultra en su país. Ha ganado al final por 7 puntos, aunque durante unas horas ha sobrevolado el fantasma de que su rival no reconociese el resultado. Y es que antes incluso de empezar el recuento, el candidato ultra Giorgi Simion estaba ya lanzando la sombra de que iba a haber un fraude e incluso compareció ante el enorme edificio del Parlamento para decir que él era el nuevo presidente de Rumanía, pero al final publicó un vídeo horas después en el que ha admitido la derrota y felicita a su rival. Esto insistimos antes incluso del recuento. Yendo a los detalles, Dan ha logrado vencer en Bucarest, ciudad de la que es alcalde, también en zonas del país con ciudades grandes, pero Simion vence en zonas más rurales y entre la diáspora, que en este caso hablamos de millones de personas. En España, por ejemplo, 7 de cada 10 votos de los rumanos y rumanas que viven en nuestro país han sido para este candidato que en campaña ha mostrado un mensaje antieuropeo, trampista e incluso terraplanista. Este resultado se ha repetido en Francia y también en Alemania, mientras que los rumanos que viven en Estados Unidos, en China o en Rusia han apoyado masivamente al candidato proeuropeo. Y luego todavía nos quedan unas elecciones para detenernos. Estas han sido en Polonia, primera vuelta de presidenciales, aquí con sus especificidades propias, porque había un enfrentamiento entre conservadores más clásicos y proeuropeos frente a los ultras, en este caso ultraconservadores. Era la primera vuelta, como decimos, y ha vencido la derecha moderada del actual primer ministro Donald Tusk. Sí, es una primera vuelta que da una relevancia crucial a la segunda, porque los resultados de las encuestas a pie de urna, los oficiales, no se van a conocer hasta hoy. Esos resultados dan de momento una situación extraña de cara a la segunda vuelta, porque según las encuestas el candidato liberal ha obtenido un 30% de los votos y el de la derecha un 29%, prácticamente un empate técnico, pero ojo, de aquí lo de la situación extraña, porque los que han quedado tercero y cuarto son dos candidatos de extrema derecha que previsiblemente van a apoyar al conservador, es decir, el resultado de la segunda vuelta probablemente sea diferente del resultado de la primera. Ya anoche el candidato conservador Nawrocki pedía a millones de polacos que le habían apoyado o que fueran de derechas que le respalden en esa segunda vuelta. Antonio, gracias. Hasta luego. 3 países diferentes, Portugal, Rumanía, Polonia, 3 elecciones también diferentes, cada una tenía su especificidad y sobre todo el origen de las propias elecciones, pero Antón, esa corriente de la ultraderecha presente y muy presente en todas ellas. Bueno, llevamos una década o algo más de una década asistiendo a esto, ¿no? Si uno rastrea los datos del Eurobarómetro, es evidente que es una corriente que arranca sobre todo en los países del norte, a caballo del discurso anti-inmigración. Curiosamente en los países que no son primera línea en la inmigración, que juegan con la expectativa de, que es el gran problema de parar el discurso de la extrema derecha, ¿no? La extrema derecha no lo que hace es avisarte de lo que viene. Y utilizar las perspectivas y el discurso del miedo, no con lo que está pasando en este momento, no con la realidad, sino con la perspectiva de dentro de X años tu barrio no será tu barrio, tu iglesia no será tu iglesia, tu hospital no será tu hospital, tus vecinos no serán tus vecinos y el mundo que conocías habrá desaparecido para siempre, habrá sido reemplazado por un mundo donde tú eres un extraño, ¿no? Pasa que son 3 casos muy diferentes, ¿no? El caso de Polonia es un histórico, hay una lucha ahí que va más allá incluso de extrema derecha, extrema izquierda, y tiene que ver con la propia legitimidad del sistema y la amenaza que siempre ha supuesto ley y justicia. Anna Applebaum, la autora del Ocaso de la Democracia, que está casada con un polaco, precisamente en ese libro que ganó el premio Pulitzer, en el Ocaso de la Democracia, ¿no? Lo explica muy bien. De hecho, utiliza Polonia como ejemplo del arranque, del inicio de la autocracia o de la democracia autoritaria, aunque sea un contrasentido, como oferta atractiva para una parte de la población, ¿no? Esa sensación de que el sistema está roto y hace falta, el sistema democrático está roto
y hace falta alguien duro, alguien autoritario, alguien con capacidad de resolución, ¿no? Pues un Donald Trump que lo ponga en orden y que lo haga funcionar. A eso además tenemos que sumar la inevitable influencia de lo que está sucediendo en Ucrania, de la guerra en Ucrania y de la estrategia de política exterior de Putin. El caso de Rumanía yo creo que es el caso más claro de lo que se juega en Europa en Ucrania y de lo que significa Putin y la amenaza de Putin para el proyecto de la Unión Europea. Y es curioso que el hombre que gana, que consigue parar al candidato de Putin, es también un hombre que no viene de la política, ¿no? El alcalde de Bucarest es un activista, leo hoy en sus perfiles que es alguien que hace 5 años ni siquiera estaba en política, que se presentó como independiente, que ganó las elecciones y que se ha hecho un nombre y un prestigio pues a base de huir de la polarización, de resolver los problemas de la gente. Parece que es una persona de centro, moderada, liberal, pero es alguien que viene también desde fuera del sistema, lo cual yo creo que es muy revelador. Y el caso de Portugal, evidentemente que Chega se coloque tan cerca del Partido Socialista es un indicador de alarma, una señal que no debería ser ignorada, pero al final su progresión es de unos 3 puntos y pico. Aquí la noticia es que la izquierda se hunde espectacularmente, pero no solo el Partido Socialista. A la izquierda del Partido Socialista el hundimiento es todavía más espectacular. Lo que pasa es que como son partidos más pequeños se nota menos. Y yo creo que tiene que ver, ahí conjugan 2 elementos. 1, el auge evidente de la extrema derecha en toda Europa, que no se puede negar, y 2, una crisis profunda de la izquierda portuguesa. Cristina. Y si intentamos hacer una abstracción de todo lo que estaba comentando pormenorizadamente Antón y vemos elementos comunes, yo creo que hay 3 elementos que se pueden destacar. Primero, una importante participación en todos los comicios. No estamos en un momento donde la gente pasa de la política, al revés. Estamos en un momento de politización muy importante y de movilización electoral muy importante. Segundo, aunque en algunos casos, como por supuesto Portugal y en definitiva también Rumanía, pero menos, la gran batalla que se planteaba entre proeuropeístas o antieuropeístas, de momento ha salido ganada por los proeuropeístas, aunque con un margen que se va recortando en el caso de Portugal, ¿no? Y tercero, ha ganado la derecha. Clarísimamente en todos los sitios. Y ha ganado la derecha en unos casos ratificando lo que ya había y en otros casos de forma muy sorprendente con una debacle tremenda, como decía Antón, sobre todo en Portugal con la izquierda. En un momento en el que el Partido Socialista se viene abajo, esa izquierda que se dice a la izquierda del Partido Socialista no recoge absolutamente nada de los votos que se dejan los socialdemócratas, ¿no? Y eso hace que en conjunto la izquierda tenga el peor resultado de toda la historia democrática de esta etapa en Portugal. Por lo tanto, yo creo que en definitiva lo que vimos ayer fue cómo se refuerzan algunas de las tendencias que ya veíamos en Europa. Hay que ser conscientes también que cuando hablamos de Europa del Este, aquí estamos hablando tanto de Rumanía como de Polonia, las claves que utilizamos para analizar hay que matizarlas. No es lo mismo la cultura política y la trayectoria política de los países del Este que de los países del Centro y Este que de los países de Europa Occidental. Pero así todos esos 3 elementos, la fuerte movilización electoral, la victoria de la derecha con el incremento importante de la ultraderecha y la debacle del conjunto de las izquierdas. Déjame, Ignasi, que hagamos una pausa y así no te interrumpo en el argumento y seguimos. En el abierto, Cristina Monge, Ignasi Guardans y Antón Losada, hablando de las elecciones en Portugal, Rumanía, Polonia, buscando ese denominador común, esas tendencias que se ven reforzadas después de estos 3 comicios, que insistimos, cada uno tienen su aquel, cada uno tiene su especificidad, pero que hay una corriente que parece que los une por debajo. Guardans. Bueno, ¿dónde vamos a parar? Que se están politizando hasta las elecciones, ¿no? O sea, es tremendo. ¡Qué vergüenza! Aquí se juega. Es que de verdad. Aquí se juega. Es que de verdad. O sea, es menos, que la gente... menos mal que nos queda Eurovisión como espacio de neutralidad. De libertad. Espacio neutro, porque la gente va y politiza las elecciones. La UER, menos mal que está la UER salvaguardando la neutralidad. Es una cosa esto que no. Vamos a ver. Entonces, no, la verdad, ¿qué queremos decir cuando decimos politizar? Politizar significa que la gente tiene una determinada conciencia de lo que son sus problemas o de lo que cree que son sus problemas. A mí me gusta mucho una cosa que se ha dicho de Trump varias veces y que comparto, y creo que hay poca gente más anti-Trump que yo en el continente europeo, ¿no? Que es que Trump, en muchas de las cosas que hace Donald Trump, ofrece malas soluciones a problemas reales. Y denuncia problemas reales y luego lo que pasa es que ofrece soluciones que son un desastre y que son contraproducentes y que no los van a resolver. Pero eso no significa que algunos de esos problemas son reales. Y digo, ¿por qué es más fácil decir esto en antena cuando uno lo dice de Trump?
que si uno aplica esto a alguna de nuestras extremas derechas, porque entonces ya la gente dice, estás blanqueando, y entonces se te echan directamente a la yugular antes ni siquiera de pensar en lo que has dicho, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que atreverse a decirlo. Hay que atreverse a decirlo. O sea, una parte de la extrema derecha europea, por no decir toda, pero una buena parte, está poniendo el dedo en llagas reales. Y en llagas que la complacencia europea y que nuestra propia paz, por ejemplo, el hecho de que hasta la guerra de Ucrania estábamos todos en paz, y podíamos ocuparnos de otras cosas y a veces discutir sobre el sexo de los ángeles en lugar de discutir sobre la realidad de las cosas, pues nos hemos dormido todos bastante, todos, y yo he hecho política europea, como sabéis, y todos nos hemos dormido y hemos puesto a veces la prioridad en cosas que no están. Y creo que esta derecha que sale ahí, pues en muchos casos está tocando llagas reales de la sociedad. Y en otros casos son llagas que la visión es deformada, y ahí está efectivamente la contaminación rusa, y está la manipulación, y están las redes sociales que exageran. Pero cuidado con creer que todo es mentira. No todo es mentira. Yo creo que no todo es mentira, y creo que haría muy bien la izquierda, y en algunos casos la izquierda y en otros los demócratas, que no solo la izquierda, todos los demócratas, toda la gente que queremos pues una sociedad abierta, plural, era abrir un poco los ojos a esta realidad. Y eso puede valer para el sur de Portugal, que hasta hace 4 días votaba a la izquierda y de repente se pasa a la extrema derecha. Entonces, ¿esto qué pasa? ¿Que se han levantado todos con el pie cambiado? ¿Que les han comprado? ¿Que les han engañado a todos? ¿O que a lo mejor esta izquierda, la que han estado votando en ese sur de Portugal desde hace años, pues no les habla de sus cosas? Y sienten que no les habla de sus cosas y que les habla de cosas que a lo mejor no tienen que ver con su realidad, con sus problemas y con lo que ellos sienten. Y esto no va solo de inmigración. Y por tanto, bueno, pues tenemos buenas noticias en Rumanía, tenemos noticias no buenas, pero al menos no buenas por la crecida de la extrema derecha, pero por lo menos no han llegado al poder todavía en Portugal, y por tanto lo importante sería que los demócratas de toda Europa, incluyendo, digo por no darles el monopolio, porque no es verdad, a los partidos de izquierda, pues abran un poco más los ojos y examinen y hagan una especie de auditoría. Antes hablamos de auditorías, pues se haga un poco más de auditoría de qué está pasando, porque si no, todo lo que sea llorar por las victorias de la extrema derecha sin hacer análisis nos va a llevar al desastre. Pero yo creo que ahí, estando básicamente de acuerdo con lo que acaba de decir Ignasi, en esta tradición que nos une, ¿no? Que habéis inaugurado esta temporada. No la han inaugurado esta temporada. De crear consensos y tal. Yo creo que efectivamente hay una parte de la izquierda, pero también de la derecha convencional, que rehúye esos debates y cuando los abre comprando el marco de la extrema derecha, que es todavía peor. Es decir, es cuando los partidos convencionales están evitando o negando un problema que efectivamente la extrema derecha está consiguiendo llevar a la agenda y está consiguiendo conectar con una parte importante del electorado. Hemos visto una secuencia en los últimos años que es fácil de reconocer. Primero se niega, después se descalifica y finalmente se acaba comprando. Y entonces resulta que todo lo que hemos negado sobre inmigración en los últimos 6 o 7 años, de repente, algo de razón tienen, entonces claro, vamos... Pero esa misma frase de comprar el marco, claro, yo la cuestiono, por discutir, sí. Para que se vea que no estamos tan de acuerdo. La idea, esa frase de comprar el marco, que es una frase que a veces mata el debate, porque cuando tú sacas inmigración, cuando Keir Starmer saca el tema de inmigración, o los socialdemócratas de Dinamarca, que son los más anti-inmigración de Europa, por mucho que tengan etiqueta socialista o socialdemócrata, te sacan inmigración, automáticamente se les acalla con, es que usted está comprando el marco de la extrema derecha. Bueno, pues aparquemos esa frase y veamos qué es lo que hay que discutir. Termina Antonio, voy contigo, Cristian. Vamos a ver, digo comprar el marco, porque si compras el marco, entonces ya no estás haciendo una respuesta desde la izquierda o desde la derecha convencional a la cuestión, me niego a llamarle problema, de las migraciones. Es decir, comprar el marco es aceptar un discurso y aceptar un marco ideológico que no te corresponde. Y sobre todo legitimar un discurso que has estado deslegitimando durante X años. Punto primero. Entonces yo creo que eso es importante. Efectivamente, hay que abrir esos debates, hay que confrontarlos, sí, pero hay que confrontarlos desde la izquierda, no dándoles la razón. ¿Por qué? Porque no la tienen. No la tienen. O sea, Chega ha crecido en Portugal a lomos de un discurso anti-inmigración basado en las expectativas, no en la realidad de lo que es hoy en día Portugal.
igual que la extrema derecha ha crecido en España, con un discurso sobre inmigración que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces no empecemos a darles la razón. Si queremos abrir un debate, abrámoslo desde las convicciones y desde una política alternativa, desde una respuesta alternativa a una situación que efectivamente está generando problemas y está generando tensiones sociales. Y un segundo elemento que a mí me parece fundamental. En Polonia pasó, en Rumanía ha pasado y en Portugal está empezando a pasar. Cuando los partidos principales centrifugan el sistema, acaban echándolo al electorado a la periferia del sistema. Es decir, cuando los partidos que tienen que jugar un papel central, en lugar de buscar consensos y buscar acuerdos o debatir dentro de unos marcos que no pongan en cuestión el sistema, se dedican a centrifugar el sistema, se dedican a presentar, es decir, todo lo que sabes decir del otro es que es un corrupto, que es un autoritario, que es un autócrata, que no respeta la democracia, que los beneficiados siempre acaban siendo los mismos. Lo hemos visto en Europa del Este, donde lo que estamos recogiendo es una deslegitimación brutal de la democracia, y lo estamos empezando a ver en España y en Portugal. Cristina. El voto a la ultraderecha, lo que sabemos de él hasta ahora es que tiene mucho que ver con el contexto que vivimos de incertidumbre, de miedo al futuro, de inseguridad, ante la cual esas formaciones de la ultraderecha plantean el regreso a un pasado idealizado que nunca existió, pero que es un lugar en el que nos sentimos reconfortados porque ya sabemos cómo funciona, qué se espera de nosotros y cuáles son sus claves. Es muy importante esto que decía Ignasi, porque efectivamente la ultraderecha crece, se cuela por las brechas del sistema. Y esas brechas del sistema son brechas que de alguna forma están dificultando que las democracias puedan hacer frente al avance de la ultraderecha y puedan mejorar. Hablamos de migración, pero junto al tema de la migración podríamos hablar también del rechazo a los avances feministas, del cuestionamiento de la transición ecológica, fenómenos, todos ellos, ninguno los voy a calificar yo jamás como un problema, sino como fenómenos que si no se gestionan bien, pueden llegar a ocasionar problemas. Ante esto, que tiene cierta complejidad, generalmente la izquierda niega las evidencias. Porque efectivamente, en el momento en que planteas esto, te están diciendo en algunas ocasiones que estás comprando un marco en el que estas cuestiones son problemas. No son problemas, son fenómenos como tal. El fenómeno migratorio, por cierto, tan antiguo como la historia de los seres humanos. El avance del feminismo, un fenómeno como tal en buena parte de Occidente. La transición ecológica. Ahora bien, todos ellos son cambios sociales de una profundidad y de una naturaleza tal que si no se gestionan bien, efectivamente pueden ocasionar problemas. Y en algunos casos, en algunos territorios, en algunos sitios concretos, esos problemas pueden estar emergiendo ya. ¿Por el fenómeno en sí? No, por una mala gestión de ese fenómeno. Y ahí es donde se echa en falta que la izquierda no tiene un discurso. ¿Qué hace la izquierda cuando, por ejemplo, por hablar de otro tema que no son las migraciones, ¿no? De repente ve que una parte importante de los varones jóvenes se sienten desubicados y reaccionan de la peor manera posible a los avances del feminismo? ¿Cuál es el discurso de la izquierda ante eso? ¿Negarlo? ¿Esconder la cabeza? Entonces, efectivamente, en ese caso sí que se está comprando el marco de la ultraderecha. ¿O cuál es el discurso de la izquierda cuando, después de décadas y décadas diciendo que hay que instalar y hay que acelerar la instalación de energías renovables, que efectivamente hay que hacerlo porque es urgente y nos va la vida en ello, de repente hay territorios en los que surgen conflictos porque ese desarrollo de las instalaciones de energías renovables no se están haciendo bajo criterios de ganar-ganar, sino desde criterios de los territorios sacrificados para ello. Entonces, ¿qué hace la izquierda ante eso? Nuevamente esconder la cabeza. ¿Y sabéis quién está ganando el pulso en ese tipo de territorios? Pues sí, lo habéis adivinado, la ultraderecha. Con lo cual creo que es muy importante esto que decía Ignasi, de que efectivamente la ultraderecha se cuela por las brechas que están generando, porque es normal que la generen, transformaciones muy de fondo que se están dando en la sociedad española, y ante eso muchas veces no tienen un discurso que se le oponga. No, vamos a ver. La ultraderecha se cuela por las grietas del sistema y se cuela porque le dice a mucha gente lo que esa gente quiere oír. Y eso no significa que Bueno, yo, si me permitís expresar mi opinión, ya sé que... Expresa tu opinión, claro, Antón, por favor, expresa tu opinión. Ya se ve que lo que voy a decir no hay gente a la que no le gusta. La gente le dice, ¿por qué le gusta a los varones jóvenes? Porque les gusta, porque ellos quieren ser como les contaron que eran sus padres.
que es que la comida en el plato, mi hermana me hace la cama y mi madre me tiene la ropita lista. Y cuando el príncipe de la casa salía, pues toda la casa se paraliza. Yo quiero volver a ese mundo. ¿Y qué opone la izquierda? Que no ha terminado, Antón. Pero ha hecho doblete. No os excitéis, acabo enseguida, hombre. Ya me extraña. No me compréis el marco con tanta rapidez. Antón. Entonces, claro, ¿a qué digo yo comprar el marco? Hombre, Starmer diciendo que realmente el problema del Reino Unido es que van muchos inmigrantes. Sí, ese es el problema. ¿Sabes a qué le llamo comprar el marco? Decir que Angela Merkel se equivocó cuando abrió las fronteras de Alemania. Y que ahora el problema de Alemania es que tiene muchos migrantes. No, hombre, no. Hoy viene una noticia. El gobierno se plantea regularizar a 400.000 migrantes en España. ¿Por qué? Porque nos hacen falta. Nos hacen falta. No son un problema, son una solución. Y eso es lo que desde la izquierda se tiene que empezar a decir. Igual que a lo mejor a todos esos jóvenes, varones, como el caso de Rumanía. En Rumanía, uno de los datos que a mí me ha llamado la atención que por cada mujer que vota en Portugal, por cada mujer que vota a Chega, son 5 hombres los que votan. Sí. Pues a lo mejor alguien les tendrá que decir que están equivocados y que no tienen razón y que por mucho que sigan votando a Chega, las políticas van a seguir siendo estas. Ignacio. Porque a veces la gente vota cosas con las que uno no está de acuerdo y la única respuesta viable es decirle que no estás de acuerdo. Ignacio. Yo no quiero fijar el tema solo en la inmigración, aunque evidentemente es una parte muy importante, sino en todo un estado de ánimo, de identidad, de incomodidad, de cambio social. Me gusta mucho recordar, a los que nos interesa este tema de la política, la bofetada y el fracaso de Churchill después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El héroe Churchill, el gran héroe, el que ha liberado al Reino Unido, el que realmente pues pasó, ya en ese momento era el que les había salvado todo, resulta que cuando llega la paz, pues se pegó un castañazo. Pero oiga, pero mire usted lo que yo he hecho, mire usted lo que yo he sido. No. Hoy necesito otra cosa, oiga. Y usted no me vale. Con su discurso anterior no me vale. Eso es lo que dicen los británicos, que es un caso ejemplar. Bueno, pues algo de eso está pasando hoy. Es decir, no me traiga usted todo lo que ha hecho. No, es que yo le he construido la seguridad social, yo le he traído la educación, yo le he traído las universidades, yo le he levantado... Está muy bien, oiga, sí está muy bien, le pondré medallas. Pero hoy, en mayo de 2025, quiero otra cosa. Y por tanto, todo lo que usted ha hecho lo llevaré al museo y a los libros de historia. Querido Partido Socialista, de donde sea, y querido izquierda progresista, etcétera, etcétera. Usted ha hecho muchas cosas, por la igualdad, por el divorcio, está muy bien, pero hoy mi problema es otro. Y usted que me ofrece a mis problemas de hoy. Y hoy, efectivamente, pues no solo en inmigración, sino en el discurso energético, el discurso identitario, el discurso del trabajo. Mirad que el Papa, el día mismo de su elección, que es brutal, habló de inteligencia artificial. No por nada es matemático, ¿no? Bueno, porque la inteligencia artificial genera un pavor de pérdida de empleo. ¿Quién está hablando de eso? ¿Quién está hablando de eso? Yo no digo que la extrema derecha está hablando de eso, pero sí está hablando efectivamente del empleo, del miedo. Pero con esto que estás diciendo, yo solo veo una pequeña debilidad, que tú dices, ¿qué propone sobre esto la izquierda? ¿Qué propone la ultraderecha? Es que la ultraderecha no hace propuestas. Es que no necesita proponer nada. No, pero no, ya. Bueno, claro, es que no necesita proponer nada. Pero ahí tenemos que poner el acento. Habrá que defender lo que rechaza. Claro. Alguien tendrá que defender alguien tendrá que defender la seguridad social. Alguien tendrá que defender el feminismo, las políticas de igualdad, las políticas de integración. Termina Ignacio. Voy contigo, Cristina. No querría, como esto de los cortes de vídeo a veces producen maravillas, no querría que pareciera que yo estoy aplaudiendo lo que defiende la extrema derecha. No, pero que un corte no lo parezca. No es propio sino que de simplemente digo claro que la agenda está ahí y yo no veo agenda antigua en la izquierda, así de claro. Veo una agenda, por eso hacía el ejemplo de Churchill. Veo que se sigue tratando de cosas que, mire usted lo que hicimos el pasado, no. Usted que me está proponiendo hoy a los problemas que yo veo hoy. Sí, pero ahí el problema, Ignacio, insisto, es que la ultraderecha no propone nada. Bueno, porque cuando estás en la oposición basta con disparar, claro, y eso por eso se gana. Y porque no le hace falta. Y porque no le hace falta proponer nada, porque la ultraderecha una cosa que está consiguiendo elección tras elección, que es algo que a mí me tiene ojiplática, pero está siendo así, es hacerse dueña de la bandera del anti-establishment, del antisistema y de la rebeldía.
esa rebeldía y esa denuncia, efectivamente, que siente mucha gente, que se siente por diferentes cuestiones expulsada del sistema. Dice Antón, hombre, es que esos varones jóvenes lo que quieren es volver a la sociedad patriarcal de su padre. No, desde luego, pero ante eso, el movimiento feminista, las feministas, quizás no hemos sido capaces de explicar que una sociedad más igualitaria es una sociedad ganar-ganar para todos, también Cristina, para ellos. No. Quieren esa sociedad. Es que, bueno, no sé si la quieren o no, pero no hemos conseguido convencerles de que es una sociedad en la que ellos, déjame acabar, porfa, de la que ellos también se van a beneficiar, que una sociedad más igualitaria es una sociedad en la que ellos también van a vivir mejor. Eso no hemos conseguido hacerlo entender. Yo creo que es muy importante entender la reacción de esa gente. Yo, una vez pasado el shock de ver cómo la ultraderecha va creciendo en Europa, creo que lo que toca es entender los motivos profundos y todavía nos falta mucho para eso. El tema de la migración que decías, Antón, hoy sale esa noticia que yo me alegro mucho de leer esta mañana en la portada del País, de que parece que la regularización de esos 400.000 migrantes puede llevarse a efecto. Pero quiero recordar que hace un año, cuando más de 900 organizaciones sociales, por cierto, de izquierda, de derecha y medio pensionistas, plantearon esto por iniciativa legislativa popular, estuvo a punto, por un cambio en el último minuto, de no ser tomada ni siquiera en consideración, porque iban a votar en contra de las grandes fuerzas. Por lo tanto, bienvenida sea eso, pero durante mucho tiempo no hemos tenido esa perspectiva de la migración. Y por supuesto que la migración la necesitamos, pero cuéntale esto también a las poblaciones y a los territorios en los que los migrantes están en condiciones indignas y allí se están produciendo conflictos. Antón, si no me abres un debate te doy 15 segundos. No, simplemente os voy a citar lo que me decía a mí cuando yo, en mi corta vida política, cuando yo me peleaba recurrentemente con un antagonista que tenía dentro, y siempre me decía lo mismo: Antón, no es que no te entienda, es que no estoy de acuerdo contigo. Pues la gente de extrema derecha no es que no nos entienda, Cristina, no es que no entienda el feminismo, es que no lo quiere. Bueno, pues tiene que estar en nuestro lado el hacerlo algo deseable. Voy a hacer una pausa y a la vuelta, como además también estaba ahí flotando sobre todo el resultado de las elecciones europeas, que era por lo que habíamos empezado este intenso debate, nos vamos a ir a Ucrania a la vuelta. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Cristina Monge, Ignasi Guardans y Antón Losada. Les decía que nos vamos a Ucrania porque hoy vuelven los contactos diplomáticos para intentar unas negociaciones de paz en Ucrania. Es otra posibilidad, otra oportunidad para que tomen forma estas negociaciones. Está previsto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hable con los presidentes de Rusia y de Ucrania. Nicolás Castellano, enviado especial, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, nuevo Ángels. El contacto previsto para hoy llega después del fracaso de la semana pasada y de que fuera el propio Trump el que dijera que solo él podía hacer algo hablando con Putin. La realidad de momento son que los ataques masivos de Rusia continúan y que envía centenares de drones a bombardear a Ucrania. Sí, siguen los ataques durante todo el fin de semana. La matanza más significativa fue ese dron que impactó en un autobús de civiles, un minibús que mató a 9 personas el sábado en la región de Sumy, pero han caído drones aquí en Kiev en las últimas horas, en Mykolaiv, en el este, durante toda la madrugada. Digamos que en lo militar Putin no cambia su agenda y tampoco lo hace en lo diplomático. Достаточно сил, средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения. Tanto Putin como Marco Rubio se han intercambiado mensajes este fin de semana. Putin dice que va a acabar lo que inició en el año 2022 aquí en Ucrania. Y también hemos visto esa multiplicación de reuniones, esa agenda variada que ha tenido Zelensky en Roma y en el Vaticano. Reuniones con el Papa, reuniones con diferentes mandatarios, incluso el primer encuentro con J.D. Vance después de aquella escena de humillación en el despacho Oval. Trump, que va a llamar a las 5 de la tarde hora de Kiev, las 4 en la España peninsular, primero a Putin, después llamará a Zelensky y luego hará una ronda con los líderes europeos. Hay, como decía durante toda la mañana en las condiciones Ángels, bastante escepticismo. Algunos de los más optimistas esperan que Putin ceda algo más en las presiones de Trump, como lo que ha hecho el viernes en las negociaciones de Turquía de intercambiar esos 1.000 presos por cada bando, pero tampoco hay mucho optimismo. Hablábamos, Nico, de drones y fue el ataque de uno de ellos el que hace 3 meses dañó el sarcófago de la central nuclear de Chernóbil. Ucrania ha reforzado la seguridad ante el miedo a nuevos ataques y tú has estado ahí, Nico, en el lugar donde se produjo el mayor accidente nuclear de la historia. Sí, nada más pisar ese terreno, los dosímetros que miden la contaminación nuclear saltan, nada más entrar en esa zona de exclusión, los niveles siguen siendo mortales.
Recorremos toda la zona de exclusión hasta llegar a unos metros del sarcófago que desde 1986 selló la contaminación que afectó a más de 3 millones de personas en media Europa. Estamos junto al sarcófago del reactor 4 de la central de Chernóbil, que tiene un enorme agujero en el tejado curvado. Hay un ingeniero que trabajó para apagar el incendio del reactor, que luego ayudó a construir. Volodymyr nos señala el agujero provocado por el dron ruso que atacó la central en febrero, que generó en realidad más de 300 agujeros de entre 30 y 50 centímetros, aunque no provocó que saliera contaminación. Sí que hizo que todo el planeta pusiera su mirada en Chernóbil, que nunca ha dejado de ser uno de los mayores sinónimos de miedo. Desde allí nos dirigimos al interior de la central, pasamos un rudimentario escáner para detectar contaminación nuclear y llegamos al comedor, donde almuerzan decenas de trabajadores. Ahí donde Volodymyr se desahoga, dice que Putin está usando el terror nuclear desde el inicio de esta guerra. En esos pasillos del comedor sigue hablando, dice que el terror nuclear, tanto por el ataque ruso de febrero con drones a Chernóbil como el control de Zaporilla o el miedo al uso de armas nucleares, sigue marcando esta guerra en la que los rusos llegaron a ocupar la central desde febrero del año 22 hasta abril, y donde sus soldados cavaron trincheras en la tierra más contaminada. Volodymyr es rotundo, dice que morirán de cáncer de tiroides. ¿Y qué les va a pasar a los soldados que estuvieron un mes ahí? La muerte. Este liquidador, como se llamó a los 600.000 trabajadores que apagaron el incendio y construyeron el sarcófago, tenía 24 años y hoy con casi 65, y a pesar de ser el único de los 25 compañeros de laboratorio que sobrevivió, todos han muerto por cáncer, sigue defendiendo las centrales nucleares. Y Ángel le pide a Putin y a todos que no usen las centrales nucleares como objetivo porque se pone en peligro, dice, a todo el planeta. Nico, además ha recorrido las poblaciones junto a la central que quedaron abandonadas y que siguen ancladas en la época soviética, de la que huyó una de esas niñas de Chernóbil que temporalmente se refugiaban en España. Sí, y nada más entrar a Pripyat, que es la mayor población junto a Chernóbil y a la frontera con Bielorrusia, donde vivían 50.000 personas, los trabajadores de la central y sus familiares, el dosímetro se vuelve a disparar. Sin ser consciente de lo que pasaba aquel sábado 23 de abril de 1986, incluso aquel día fue al colegio Olga. Pero yo me fui al cole como si fuera un día normal, no nos dijeron nada, aunque en el colegio soviético siempre se hacían simulacros, ¿no? A ese colegio, el de Olga Tarnovska, hoy traductora y analista política, entramos y encontramos su clase. Después de 40 años quedan los libros en los pupitres y las máscaras de gas de tamaño infantil en el suelo del comedor. Son máscaras tétricas, quería decir, de un día que Olga recuerda perfectamente. Cuando sucedió lo de Chernóbil, yo tenía 9 años, iba al colegio y tenía 2 hermanas menores, una de las cuales tenía 6 meses. Entonces fue de un viernes para un sábado y nosotros estudiábamos en el colegio los sábados. Dice que nadie le avisó y que de hecho nunca llegaron a usar ese tipo de máscara. Nos movemos por los restos de la ciudad, comida por la vegetación, alterada en tamaño también por la contaminación, y llegamos delante de una noria. Que dice que es un símbolo, lo dice Volodymyr, que nunca llegó a usarse. Se iba a inaugurar el 1 de mayo, solo unos días después del accidente, pero nunca Olga ni ningún niño volvió a subirse a esa noria, y que sigue ella, por cierto, con su mochila de recuerdos a flor de piel. Salir y esperar que vengan los autobuses. Así que estuvimos como más de 3 horas jugando en la calle, con toda la radiación que estaba al lado, y luego nos sacaron de ahí. Y no era para 3 días, era para siempre. Así que es muy triste porque para mí era como dejar la infancia. Intentaron salir en coche, intentaron salir en autobuses, finalmente lo hicieron en barco. Desde ese embarcadero totalmente envejecido, nos lo cuenta Volodymyr, salieron miles de barcazas, lo llevaron por el río Dnieper a Kiev, además se usaron 12.000 coches. Y Olga sigue defendiendo, a pesar de todo, la energía nuclear. La energía nuclear sigue siendo uno de los pilares, y de hecho Ucrania, si se aguanta en esta situación de guerra y de bombardeos continuos, que Rusia nos destruyó todo, nos destruyó todas las centrales térmicas. Sigue sosteniendo, porque hay 5 centrales nucleares todavía en marcha aquí en Ucrania, Ángeles. Todo esto con Zaporilla, la mayor central nuclear de Europa ocupada por los rusos, con su alcalde diciéndonos que está en contra de que Estados Unidos tome el control de la central, porque de hecho la central nuclear de Zaporilla está en las negociaciones que hoy vuelven a retomar Trump con Putin y con Zelensky. Nico, gracias.
Hasta luego, un beso. Y todavía una cosa más, está de corte doméstico y que está en la agenda del día, porque el Partido Popular convoca a su junta directiva después de anunciar la semana pasada el Congreso, que se va a celebrar a principios de julio, de manera que una vez anunciado el paso lógico es empezar a preparar esa cita, y en eso está el PP. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Porque llevamos tiempo explicando que ese Congreso va a situar al PP frente a algunos de sus propios dilemas, tanto ideológicos como estratégicos, pero Feijóo pretende componer un Congreso en el que se eviten los debates incómodos. Sí, en la práctica eso significa que la relación con Vox, la eutanasia o el aborto no serán asuntos a debatir en este Congreso, como sí lo serán otros más digeribles como la fiscalidad, la educación, sanidad o inmigración. Es decir, se prioriza la gestión y no se tocarán temas espinosos en lo ideológico que Génova ha ido dejando de lado en los últimos años, porque el único objetivo es la Moncloa, tal y como reconocía la número 3 del partido, Carmen Fúnez. Que desde el Partido Popular estemos trabajando intensamente en el Congreso Nacional del partido, porque queremos transformar la indignación de los españoles en esperanza y queremos construir un proyecto político que ponga al frente del Gobierno de España a una persona, Alberto Núñez Feijóo, y a un proyecto político que devuelva la esperanza a los españoles, pero también algo muy importante. Ante ese peor gobierno necesitamos al mejor Partido Popular posible, que saldrá bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo del próximo Congreso. En este Congreso la ponencia política no dará muchos dolores de cabeza, pero otra cosa será el modelo de primarias. Feijóo apuesta por suprimir el sufragio directo de los militantes para elegir a los candidatos. El modelo de los compromisarios, previo a 2018, gusta a Juanma Moreno, pero disgusta a Isabel Díaz Ayuso. Y aunque ese debate ahora mismo no es prioritario, sí consiguen gobernar. Si no lo hacen, fuentes de la formación nos dicen que el partido estallará. Por cierto, Ángeles, uno de los que hoy vienen a la Junta Directiva será Carlos Mazón, a quien veremos aparecer por la calle Génova. Recuerda que no venía un acto del PP Nacional desde febrero. Pues era interesante también la llegada de Mazón. ¿A qué hora empieza esto? A las 11:30 estamos los periodistas convocados. En torno a las 12 comenzará la Junta Directiva. Pues estaremos pendientes de esto. Josu, gracias. Hasta luego, Ángeles. Te quedaste las tazas de la cocina, yo me llevé las flores para la oficina, porque esta casa no es igual. No quiero quedarme a mirar. Vamos a ir terminando ya el abierto. Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Venga, vamos. Vamos a hacer una cosa que es muy bonita, vamos a hacer magia. Ustedes tienen una duda, una preocupación, la vamos a filtrar a través de la sabiduría de Bob Pop y se va a convertir en una cosa hecha. Simplemente pura gestión. Muy bien. 900, 100, 800. Todas las dudas que tengan, cosas que ahora les preocupen de verdad, llamen que Bob Pop se las va a resolver. Que nos congratula mucho que hoy está aquí. Ya está físicamente aquí, con nosotros, que da mucha alegría al programa. Y ya. un lunes con Bob Pop aquí hace falta. es otra cosa, ¿eh? Porque tú tienes la voz mal, ¿no? Tengo un poquito de alergia. Ah, que estáis así estamos los dos. todos. Sí, estamos Sergio, vámonos a casa. Ay, si pudiéramos. Bueno, pero esperad a las 12:20. Venga. Luego en la dupla con Galder Reguera y también con Rafa Cabeleira. Ahora llegan los ascensos, los descensos, los dramas, las alegrías de última hora. Nosotros nos hemos centrado este lunes en el ascenso de un clásico, del Arenas de Guecho, y mirando más en concreto a su entrenadora, Ibai Gómez, que fue una leyenda del Athletic Club de Bilbao y que hoy viene a contarnos cómo ha sido ese ascenso y cómo es su vida ahora como entrenador y que quién sabe si algún día dirigirá el primer equipo. Muy bien. Vale. No estabas atendiendo nada. Sí. La verdad que lo de Ibai Gómez, sí. Bueno, el artesano Pablo Ortiz de Zárate. Espectacular, sí. Sergio, no hay. Es que no hay, entonces no hay nivel. Estoy solo. Sí. Pero porque la ha dejado para que Pepe la pudiera retomar. Le he podido vender a Barack Obama y no hubiera dicho nada. Claro. Hubiera llegado y se hubiera sentado aquí. Tal cual. ¿Qué hace aquí Barack Obama? Hay gente que vive el fútbol y gente que está de paso. Dale, Pablo Ortiz de Zárate, el artesano, nos va a hablar de un escultor del que no vamos a decir su nombre, importante, influyente durante su vida y tras su muerte. Explicará sus obras, hará un experimento y después de darnos toda esa información y darnos su nombre, lo veremos igual. Esa es la cosa, ¿vale? Vale. Y en mitos... Pero no me has dado el nombre, no he sido yo que me he despistado. Tú ahora no has dado el nombre. No, es que Ibai Gómez es de la sección anterior. Vale. Ibai Gómez es el escultor. Barack Obama. No, ha pedido Pablo Ortiz de Zárate que no demos su nombre, lo dará él a las 11 y poco. Y en Mitos 2.0, hoy la mudanza es lo peor después de morirse o la muerte de un familiar cercano. Sí, sin duda.
Tajante. Es lo peor. Es mucho más fácil morirse que mudarse, vamos. Tal cual. Pues te puedes morir de pronto, pero lo otro pues es largo. Claro. Sí, claro. Y aparte, una vez muerto, ya no es tu problema. Pero la mudanza no acaba nunca. Y las obras ni te cuento. Sí. Pues de eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar en Mitos 2.0 a partir de las 11:30 aproximadamente. Pues muchas gracias, Sergio, por tu participación. Muchísimas gracias a ti. Cristina Monge, Ignasi Guardans, Antón Losada. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.